2026 vamos a desarrollar en este video nuestro proyecto de extensión, el cual está orientado para los consejos para padres o sugerencias para padres a nivel pragmático. Y a su vez nos decidimos agregar sugerencias y propuestas de actividades para que las docentes la desarrollen con los papás, ya que ellas son las que mantienen contacto directo con ellos. Y además los papás con esto de la cuarentena son los que están llevando a cabo las actividades en casa. Bueno, nuestra propuesta consistió en enviar, por un lado, un PowerPoint, una presentación PowerPoint con sugerencias del por qué y cómo desarrollar y estimular la pragmática desde casa. Y a su vez, con los docentes se les envió una guía, un archivo Word, donde contenían la presentación, el marco teórico de por qué desarrolla la pragmática a nivel de los niños de nivel preescolar. También contenía la descripción de todas las actividades y los objetivos que se desea estimular de la pragmática en cada actividad, y a su vez puntos a tener en cuenta para otras situaciones o a nivel diario en el aula, de algunos signos de alerta a nivel del lenguaje. Bueno, la propuesta se llevó a cabo en el colegio, en Jardín de Infantes de Presidente Roca, de la localidad de Carrilobo, una localidad cordobesa. La misma cuenta con 3 salas, sala de 3, sala de 4 y 2 salas de 5. Más o menos la cantidad de alumnos que hay en la sala de 3 es de 25, en la sala de 4 hay 25 alumnos, y en las salas de 5 hay un promedio entre los dos, en cada una, mejor dicho, 16 alumnos. Siguiente. Belén. Ahí está. Bueno, ahí vemos la imagen de las maestras del colegio. Nosotros llevamos más que nada comunicación con las docentes de sala de 5, las cuales una es la directora, que se llama Karina Tolosa, y la otra docente se llama María Luz Minetti. Ahora vamos a ver la presentación de la ciudad y más o menos dónde se llevó a cabo la propuesta. Así conocen un poco. Disculpen, me he olvidado de prender el micrófono. Retomando, para desarrollar este proyecto, primero tenemos que saber qué es la pragmática. Bueno, la pragmática es la capacidad de utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. A su vez, la pragmática es el uso apropiado que el hablante hace del lenguaje teniendo en cuenta los diferentes contextos y los distintos interlocutores. Y bueno, ¿por qué debemos estimularlo desde casa? Es la pregunta que nos hacemos principalmente. Bueno, lo debemos estimular porque nuestros hijos pueden tener un buen conocimiento del vocabulario, pueden hablar bien, pero la pragmática implica saber usarlo para interactuar con las demás personas y conseguir la finalidad de nuestra comunicación. ¿Cómo estimularlo desde casa? Que es lo que estamos sugiriendo a los padres en este momento de la pandemia. Bueno, nosotras dimos estos consejos que pueden ser que incentiven a su hijo
o hija para que pueda expresar sus ideas, sentimientos, preferencias, etc. Demuestre actitudes de interés y escucha para lo que cuenta. Hágale preguntas que ella pueda responder y sentirse de importancia. Estimula a su hijo o hija para que participe activamente en las conversaciones, que dé su opinión o cuente cómo se siente en diferentes momentos del día. Remarque siempre respetar su turno para hablar sin interrumpir a la persona que habla. Enseña diferentes formas de comunicarse, de hablar, teniendo en cuenta a quién se dirige: amigo, maestra, policía, médico, abuelo. Ayuda a su hijo o hija a planificar actividades y poder tomar decisiones posteriores. ¿Cómo hacemos una torta? ¿Qué se necesita y qué no? ¿Qué deben llevar al día siguiente a la escuela? O armar una lista para poder ir al supermercado y ser los responsables de volver a casa con todos los víveres. Cuéntenle historias de la familia. Pueden, por ejemplo, contarles cómo se conocieron, papá y mamá, cómo esperaron su llegada a la familia. Y bueno, también pueden hablar con ellos sobre los días festivos, así sabrán qué deben realizar o qué les enviarán las docentes como tarea para llevar a cabo en la casa. Bueno, nosotras para incentivar estas sugerencias y para incentivar también a los padres a que compartan con sus hijos, mandamos unas actividades. Una de estas actividades fue que interpretamos un cuento o historia. La actividad consistirá en leer un cuento con su hijo. Una vez concluida la lectura, se lo dramatizará con títeres o con muñecos. Deberá hacer las voces y diálogos de cada personaje. Puede también contar una historia creada por ustedes. Leemos y después contamos de qué se trata. La actividad consistirá en la lectura de que algún texto, puede ser un texto de la escuela, una historia o una noticia. Posteriormente se le pedirá que cuente de qué se trata, siendo capaz de contar lo más importante. Bueno, ahí sigue mi compañera con las otras actividades. Bueno, otra de las actividades propuestas a las señas para que muestren los papás a los niños es la actividad consiste, por ejemplo, en fomentar la lectura de diferentes textos, aunque no sepan leer, pero sí usar la imaginación al ver un libro, donde tengan que cambiar los sonidos, la entonación de su voz, narrar según lo que pueden ver en las imágenes. Otra actividad es jugar al diálogo con mímica, que se comienza con papeles con dibujos de acciones, por ejemplo, saltar la cuerda, escribiendo, peinándose. Y estos se ponen en un recipiente y a medida que vayan sacando por turnos, deberán realizar todo lo que sale en el papel sin hablar, como la actividad, solo usando la cara y el cuerpo. Y esto también se puede trabajar con los sentimientos: enojado, feliz, contento, triste. Y bueno, los dibujos pueden ser hechos por los niños, niñas, o por el adulto, o bien impresos en el caso de pueda, ¿no? Em, bueno, con respecto a crear finales alternativos a historias leídas, que también para los niños esta actividad es muy interesante. La actividad consiste primero en la lectura de alguna historia por parte del adulto. Realizando esto, se deberá cada uno de los que participe pensar y crear un final diferente, por ejemplo. Y el final más llamativo y creativo es el que ganará. Son actividades que a los niños les resulta muy entusiasta. Otra de las actividades es realizar una receta siguiendo con los pasos y teniendo en cuenta las cosas que se necesitan, paso a paso. Esas actividades para ellos son muy interesantes. Y también jugar con juegos de mesa, donde tengan que respetar los turnos. Bueno, mi compañera va a seguir con las demás actividades que
que hemos decidido mostrar. Otra de las actividades, y que es muy divertida, se llama Simón dice. Se comienza explicando que ante la frase Simón dice, deberá escuchar atento la indicación que se le dé. Por ejemplo, Simón dice que salten en un pie. Simón dice que busquemos algo rojo. Y ellos deberán ir buscando algo rojo, saltando en un pie, haciendo obviamente lo que Simón dice. Otra de las actividades es ver una imagen, por ejemplo. La actividad consiste en ver una lámina con alguna situación X que se desarrolla en un parque, dentro de una casa, en la casa del abuelo. Y luego, por turno, se comienza a preguntar, ¿qué ven? ¿Qué hay? ¿Qué hicieron? Todas las cosas que ellos pueden ir respondiendo de acuerdo a lo que vieron en esa imagen. Pueden también contar alguna experiencia que hayan vivido con los abuelos, que también está válido dentro de lo que es una imagen, algo que hayan vivido. Armamos una historia corta. La actividad consiste en presentar una secuencia de 3 imágenes. Se conversará sobre lo que se ve. Y bueno, ellos desde allí, obviamente la imaginación a full, van a inventar una historia o un cuento muy breve, tanto los padres a los chicos o los chicos a los padres. Por ejemplo, vemos un árbol, un caballo, agua. Y bueno, entonces uno puede armar una historia de que en el campo el caballo necesitaba agua para, y así seguir con todas las historias. También planteamos hacer un libro de dibujos. Consiste en agarrar una hoja simple, una hoja de papel, la doblamos a la mitad, sujetamos las mismas con las grapitas, con los ganchitos, y el niño dibujará la historia. Entonces el adulto deberá escribir después lo que el niño le esté dictando en cada hoja, según ellos vayan relatando su cuento. Otras actividades, por ejemplo, son hablar de los temas actuales, por ejemplo, los incendios forestales. ¿Qué son los incendios? ¿Por qué sucede? Ellos conocen a los bomberos voluntarios de su localidad, entonces saber por qué los bomberos prenden la sirena. Y se propuso en esta ocasión hacer un árbol lápiz, porque, por ejemplo, nosotros sugerimos hacer un árbol lápiz para que todos los arbolitos que se perdieran, ellos pudieran recuperarlos desde su localidad. Estos árboles lápices se arman muy fácil con semillitas y con maderitas que ellos van plantando y le van poniendo sus nombres encima. Entonces después, cada vez que empiezan a ver hojitas, son sus propios árboles, son sus creaciones. Realizar salidas también, excursiones. Si bien estamos en una época en donde no se puede salir presencialmente, hoy a través de la virtualidad podemos hacerlo, como por ejemplo conocer el Museo de Ciencias Naturales. Entonces le mandamos una actividad específica, mandamos un link del Museo de Ciencias Naturales para que ellos puedan ingresar desde sus casas, si tienen compu, si tienen celu, desde donde puedan, y hacer este recorrido o esta salida hacia el Museo de Ciencias Naturales. Después se les va a preguntar qué aprendieron, qué vieron. En este caso se les sugirió que registraran mediante fotos y videitos esta visita, y después también, que lo vamos a ver en un ratito, se les pidió, por ejemplo, ya que habían ido al Museo de Ciencias Naturales y habían visto huesos, y habían visto dinosaurios, y habían visto un montón de cosas, que ellos mismos hicieran sus propios huesitos. A ver, Belén, creo que está más abajo. Bueno, ¿ves? Ahí está en una de las fotografías, después volvemos. Pero, por ejemplo, se les pidió que hicieran los fósiles de los dinosaurios. Entonces ellos solitos tenían que cocinar, y ahí también poníamos lo de las otras actividades que ya veníamos desarrollando, como lo de la cocina y todo lo demás. Tuvimos muy buenos resultados. Ahora sí vamos a esa parte. Muy buenos resultados y muy buenas apreciaciones por suerte de las docentes. Hemos también tenido agradecimientos y notitas que nos han mandado a través del mail. Obtuvimos gran colaboración de parte de la gente de la escuela, de la gente de Carrilobo, con la que estamos muy agradecidos, sobre todo con la DIRE y con la señora Luz. Estas actividades propuestas fueron muy bien recibidas por el colegio. Si bien dentro de su planificación tenían ellos otros temas armados o tenían a lo mejor otras actividades armadas, cuando nosotros presentamos la nuestra, adaptaron los contenidos curriculares a lo que nosotros habíamos enviado para poder así darnos una retroalimentación. Se pudieron resolver
casi todas las actividades planteadas hasta el momento, porque tienen muchas más que le van a quedar a la comunidad, le van a quedar este año y para los años venideros. Y bueno, se ven reflejadas algunas de las tareas, ¿no?, que enviaron los papás. Enviaron muchos audios, enviaron muchos dibujitos, enviaron videitos, en donde, bueno, acá vamos a poder ver los fósiles, vamos a poder ver cómo hacen empanadas, porque estábamos hablando cerca de la tradición, después hablamos también de la yerba mate, y hablábamos de los incendios, y hablábamos de hacer los cuentos, todo fue plasmado, ¿sí? En este caso, la nena cuenta cómo hace sus empanadas, y el nene va a contar cómo hace, o sea, va a leer en su forma de leer el cuento con el avioncito. Hacía muchas vueltas y salía humo. Hacía muchas piruetas. Entonces se venía una gran tormenta con viento. Entonces, acá se lleva personas. Es para que lleva ahí agua para regar. Después había mucho incendio que se prendió todo el fuego. Hacía mucho calor porque estaba cerca del fuego. Entonces lo apagó. Entonces estamos muy lastimados y muy calurosos. ¿Y los chicos qué le hacían? Lo felicitaron. ¿Y lo ayudaron? Lo ayudaron A curar. a curarlo. Después de este enano charleta, vamos a aprender a hacer unas empanadas que están buenísimas, porque en realidad hizo una mezcla de ingredientes que no sé si a nosotros se nos hubiese ocurrido hoy en día, pero ella nos enseña a cocinar empanadas. Hola chicos, hoy vamos a hacer empanadas. Y hay distintas clases de empanadas. Algunas árabes, y algunas dulces, y algunas saladas. Pero hoy yo voy a utilizar paleta, queso, caballa y choclo. Y un vaso con agua para que se pegue. Agarramos la masa para hacer empanadas. Acá hay un papelito. Ponemos la masa acá. Ponemos un poco de paleta. Un poco de queso. Un poco de choclo también. Caballa. Y hoy es el día de la tradición. Estos pedacitos cortos, mojar un poco. Y ahora hay que cerrar. Y si no les sale como doblarlos con los dedos, como los adultos, aplástenlos con un tenedor. Creo que de aquí en adelante todos vamos a MasterChef. Así que bueno, tuvimos muy buenas respuestas por parte de todos los papás, de todas las seños. Hicimos un trabajo que realmente nos gustó mucho y nos encariñamos con la localidad, la cual vimos al principio, y espero que haya gustado. Así que muchísimas gracias. Este fue nuestro trabajo extensionista.